a todos, sean muy bienvenidos a este curso Viviendo Vidas Misionales. Esta es su primera clase. Les doy gracias por haber tomado esta opción de aprendizaje y espero que el contenido para ustedes sea de provecho, ¿ya? Entonces vamos a estar durante estas clases, son 12 clases en las que estaremos profundizando en el concepto misional y ciertamente buscando animar a la iglesia, animar al cuerpo de Cristo a este tipo de trabajo, ¿ya? Vamos a ir descubriendo, tal vez para algunos el concepto misional es nuevo o lo relaciona con cierta área de la iglesia o las misiones. Todo eso lo vamos a estar viendo en nuestras clases, en estas 12 clases, como les decía, que están dispuestas allí para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver entonces acá nuestra presentación, está apareciendo ahí en pantalla de ustedes. Y la primera clase lleva por título La naturaleza de nuestro Dios misionero. Esa es eh, la primera clase. Y vamos a comenzar con la lectura de algunos textos bíblicos. Así es que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias allí. Están las 4 lecturas. Y vamos a comenzar con una lectura en el profeta Isaías, específicamente en el capítulo 6, Isaías 6, conocido texto de la palabra de Dios, y vamos a leer desde los versículos 1 al versículo 8. Isaías 6, del 1 al 8, dice así: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: atentos aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Vamos a ir inmediatamente allí a Isaías capítulo 61. Más adelante vamos a hacer algunas referencias a estos textos, por eso es necesario leerlos desde el comienzo. Isaías 61 del 1 al 3 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Avancemos ahora en la escritura y vamos hasta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículos 18 y 19. La palabra dice así: este es Jesucristo hablando y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y allí mismo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, ahora vamos a leer los versículos, perdón, el capítulo 20, el versículo 21. Juan 20, 21.
Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Qué es lo interesante de estos primeros versículos que nosotros hemos podido leer? Ah, el aspecto de llamada, del aspecto de a quién podemos enviar, ¿sí? Esta voz que clama por parte de Dios, que es la clase que vamos a ver hoy día, la naturaleza de nuestro Dios misionero, y cómo este Dios misionero llama, convoca, pero hace un llamado para justamente poder generar una un envío, ¿ya? Llama para poder enviar. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a meternos de a poco en este tema. Cuando nosotros hablamos de misiones, ¿ya? O de misioneros, cuando colocamos o usamos la palabra misionero, lo primero que viene a nuestra cabeza, ¿cierto? Generalmente es esto que está ahí en pantalla, ¿ya? Tenemos nosotros la imagen de una persona que está evangelizando en África, en India, en China u Oriente Medio. Eso es como lo tradicional que nosotros tenemos en mente cuando pensamos sobre misionero. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española define justamente la palabra misionero como un religioso que en tierra de infieles, esto es definición de diccionario, religioso, que en tierra de infieles enseña y predica la religión cristiana. Cuando uno mira la definición completa ahí del diccionario, también uno percibe que está esta idea de enviar a alguien que es enviado a dar testimonio de Jesucristo o a dar testimonio de alguna religión en particular, ¿ya? Entonces nosotros tenemos eso como definición. Misión, de hecho, en el diccionario aparece como la acción de enviar. ¿Ya? Misión está definido como la acción de enviar. Por su lado, la iglesia generalmente comprende misión justamente como enviar, de la misma manera en que nosotros la vemos en el diccionario. Entonces, tenemos dentro de la iglesia esta idea de que misión es enviar y solamente eso, ¿ya? Y que no tiene mucho que ver con ser enviados, ¿ya? Y eso justamente gran parte de el argumento del concepto misional. ¿Por qué? Porque más allá de enviar, ¿ya? Más allá de la idea de que misión es enviar, nosotros estamos frente a la idea de que somos enviados, ¿ya? Ser misional tiene que ver con ser enviados y eso es algo fundamental para la comprensión de lo que nosotros vamos a estar desarrollando en este curso. La mayoría de las actividades relacionadas con misiones hoy en día apuntan a enviar y a sostener misioneros en lugares alejados, apartados, pero bastante poco se ve en la iglesia, a la propia iglesia, a nosotros mismos, como aquellos que hemos sido enviados individual y colectivamente en el contexto en el que nosotros estamos. ¿Y esto por qué? Porque Dios en su propia naturaleza es un Dios misionero. Y si Dios es un Dios misionero, ha formado, forjado y capacitado a su pueblo como un pueblo misionero también. O sea, su pueblo también debería ser un pueblo misionero. Y eso nos lleva aquí a la primera parte de nuestra clase, la naturaleza misionera de Dios, ¿ya? La misión, ¿ya? Como concepto completo, es justamente la mayor historia de la Biblia. Toda ella, la escritura completa, está repleta de esta idea de la misión, ¿ya? Toda la escritura se enfoca en la misión de Dios, ¿sí? Uno de los mejores libros sobre la gran narrativa de Dios, donde se nos muestra justamente este aspecto de la misión, es el libro de Michael Gohin y de Craig Bartholomew, que lleva por título La verdadera historia, es el libro que está ahí en pantalla, La verdadera historia del mundo, nuestro lugar en el drama bíblico.
Este libro es un libro altamente recomendado, ¿ya? Y si por alguna razón alguno eh, quisiera ver o escuchar en formato podcast las predicaciones de la iglesia que tengo la bendición de poder pastorear, la puede buscar allí en Spotify, por ejemplo. Y ahí en Spotify nosotros buscamos como iglesia local y ahí la pueden encontrar. De todas maneras va a quedar el link o el vínculo de al menos la primera predicación ahí en la plataforma de Google Classroom para que ustedes puedan entrar entonces y poder verlas, porque allí están justamente la estructura de este libro. Nosotros usamos este libro como estructura para poder generar una serie de predicaciones en el área misional. En este libro, yo tengo la versión en portugués acá, pero en este libro justamente los autores están o buscan desarrollar la historia de la misión de Dios en 6 actos. ¿Va? Me permiten aquí leer esos 6 actos. ¿Ya? El primer acto, Dios establece su reino, ahí se establecen las bases de la creación. Segundo acto, la rebelión en el reino, que vendría siendo la caída. Luego tenemos el tercer acto, el rey escoge a Israel y es la redención iniciada. Luego hay un interludio que básicamente es un relato de el reino esperando el desarrollo de esta redención que había sido iniciada y que nos coloca en el periodo intertestamentario, ahí en los 400 años de silencio. Luego viene el cuarto acto, la venida del Rey, que es la redención realizada, la venida de Jesucristo, el nacimiento, la encarnación. Vamos a hablar del concepto de encarnación, por eso este libro es altamente recomendado, el libro que está ahí como la verdadera historia del mundo. El quinto acto, propagando la noticia del Rey, que es la misión de la Iglesia, capítulo fundamental para nosotros. Y el sexto acto fue denominado la vuelta del rey, que es la redención concluida y que apunta justamente a nuestra escatología. ¿Ya? Entonces, muy buen libro para que ustedes lo puedan también buscar allí en sus librerías preferidas. ¿Ya? Entonces, en ese libro los autores desarrollan esta historia, la historia de la misión de Dios. ¿Ya? Eh, y asocian la narrativa bíblica con el fundamento de la cosmovisión cristiana o de la cosmovisión bíblica, ¿ya? Eso es algo de lo que Bartholomew y Gojín hablan bastante. Tengo otro libro acá, también en su versión en portugués, que se llama Introducción a la cosmovisión cristiana. Vamos a usar también algunas cosas de este libro, está dentro de la bibliografía ahí que fue usada para preparar este curso. Y en este libro entonces también nosotros vemos cómo están unidas estas dos cosas, el tema de la cosmovisión bíblica cristiana con la historia de la misión de Dios. ¿Ya? Entonces, de esta forma, Bartholomew y Gojín dan a la escritura una coherencia centrada en la misión de Dios, nos muestran la Biblia como un todo, ¿ya? De principio a fin, no como historias separadas. ¿Ya? Entonces, muy, muy interesante para que puedan, ojalá, comprar, adquirir ese libro y poder también leerlo, ¿sí? Entonces, vamos acá con lo nuestro, la palabra misión, ¿ya? La palabra misión proviene del latín, la palabra missio, ¿ya? De ahí entonces la idea está de la missio Dei, la misión de Dios, y la palabra missio sí significa enviar, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo va a funcionar entonces esto. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Como yo les decía, este es el tema central de la escritura y ahí sí, la escritura en esa idea nos va describiendo la actividad de Dios a través de la historia para poder restaurar y sanar su creación. Después de la caída, lo que Dios hace es justamente buscar al ser humano para poder restaurar la creación y sanar su creación. ¿Ya? Cuando nosotros miramos la Biblia de una manera panorámica, vamos a tener aquí ah, que la Biblia está llena de un lenguaje relacionado con estos 3 conceptos, ¿ya? Eh, enviar, enviando, enviado, como lo vimos ahí en lo que escribe Isaías, ¿ah? Dios preguntando, ¿a quién enviaré? Y obviamente eh, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? Entonces fíjense que
estos dos autores, ¿cierto? Michael Gohin y Craig Bartholomew, nos llevan a ver esta historia y a ver este desarrollo de la historia en toda la escritura. Fíjense que ellos parten, obviamente, allí antes de la caída en el Edén, y antes de la caída, Dios había enviado a la humanidad a dos cosas: dominar y preservar. ¿Ya? Básicamente era cultivar y cuidar la creación. ¿Sí? Y eso se lo dio a Adán y a Eva. Luego nosotros tenemos que en la caída o después de la caída, como está allí en el diagrama, después de la caída, Dios repite las mismas palabras a Noé, ¿ya? Luego del diluvio, cuando ellos salen del arca, con algunas pequeñas variaciones, ¿ya? Que tienen que ver básicamente con el sustento del ser humano, pero vuelve a repetir esta misma idea de cultivar y preservar, ¿ya? Cultivar y cuidar, ¿ya? Más adelante nosotros vemos en Génesis 12, por ejemplo, cómo Dios envía a Abraham hacia un lugar que no sabe aún, pero Abraham cree en la promesa de Dios a su vida. Y así se va repitiendo la historia hasta el Apocalipsis, en el capítulo 22 particularmente, donde Dios ahora envía a su ángel eh, y todas las cosas son restauradas, ¿ya? Acá no nos confundamos con la idea de las dispensaciones. De hecho, los autores no recorren ese camino, sino que tiene que ver con la idea de un Dios misional enviando, constantemente enviando a su pueblo, a su Hijo en el momento de la venida de Jesucristo, a la iglesia también como parte de esa dinámica de envío. Si ustedes se recuerdan allí en lo que nosotros leímos al principio, particularmente en Isaías capítulo 6, nosotros tenemos, como se ve ahí en la imagen, a el profeta que escucha, ¿cierto? Este llamado dramático de Dios, donde Dios revela justamente su naturaleza enviadora, ¿ya? Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, de la misma forma en que nos muestra la naturaleza del Dios misionero, nosotros también vemos la esencia misionera de su pueblo en las palabras de Isaías, cuando Isaías justamente responde: aquí estoy, envíame a mí, o heme aquí, envíame a mí. De la misma manera, si nosotros tomamos el texto leído también al comienzo, allí en Isaías capítulo 61, ¿ya? Del 1 al 3, eh, ahí nosotros tenemos eh, cómo el profeta pronuncia las palabras que serán usadas por Jesucristo para anunciar su ministerio, cuando Jesucristo comienza su ministerio en la tierra. Allí es donde dice, ¿cierto? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Pero si ustedes miran bien ahí en pantalla, los versículos 1 al 3, hay una serie de acciones que están asociadas al verbo enviar, ¿ya? Fíjense que acá lo colocamos destacado, ¿ya? O en negrita, y dice justamente que el Señor me ha enviado. Esas son las palabras que son usadas. El Señor me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar liberación a los prisioneros, a proclamar el año favorable del Señor, a proclamar el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran y a consolar a los enlutados. Entonces, fíjense aquí, Jesús fue, Jesús, que fue enviado por Dios, llevó a cabo estas acciones en su ministerio, ¿ya? Entonces, cuando Jesús lee esto, o esta porción de las Escrituras, esta porción de Isaías, allí en la sinagoga, estaba anunciando que él había sido enviado por su propio Padre, que está en misión, ¿ya? No nos olvidemos de las palabras también de Jesús cuando él dice: mi Padre trabaja y yo trabajo con él. Estamos hablando de esta idea de un Dios misionero que está constantemente enviando, ¿sí? Y eso es justamente lo que nosotros vemos en toda la escritura. Por eso la recomendación del libro de Cojín y de Greg Bartholomew. Si nosotros ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento, allí nosotros tal vez podemos identificar, o se nos haría un poco más fácil identificar eh, ciertas am, ideas sobre la misión o las misiones o incluso el enviar.
De hecho, como está aquí en el diagrama, en el Nuevo Testamento la expresión enviar se encuentra en los evangelios, en el libro de Hechos y en las epístolas, ¿ya? En cada una de las epístolas nosotros vemos esto. Por ejemplo, en el saludo, ¿ya? Pablo, apóstol del Señor enviado a, ¿ya? O a los santos que están en tal iglesia, Colosas, en Tesalónica, en fin. Siempre está esta idea de enviar, ¿ya? Ahora, de todos estos textos, de todos estos lugares donde nosotros encontramos el concepto de enviar, el Evangelio de Juan es aquel donde más veces se usa el concepto. Son más de 60 veces, ¿ya? Que aparece esta idea. La mayoría de las veces se usa refiriéndose a Dios como aquel que me ha enviado, palabras de Jesús, ¿ya? Aquel que me envió, mi Padre que me envió. Esa dinámica de uso de la palabra o de la expresión enviar nos está mostrando una realidad, y es la realidad de un Dios misionero, un Dios que tiene una misión, y esa misión es ciertamente la de poder salvar y rescatar aquello que se había perdido. Entonces, vemos cómo el concepto de enviar se transforma en una especie de hilo conductor, ¿ya? De la escritura. De hecho, en el propio Evangelio de Juan, nosotros vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, y en el capítulo 20, versículo 21, así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Eso también fue leído al principio de esta clase. Entonces, con esta declaración, Jesús está estableciendo su misión, las bases de su misión, eh, y las establece como base para o como modelo de nuestra propia misión. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y esa es la razón por la cual el entendimiento de el concepto misión o de la misión de la iglesia debe desprenderse del entendimiento de la misión de Jesús. Si queremos comprender nuestra misión en el mundo, necesitamos necesariamente comprender la misión de Jesucristo, ¿ya? Y entonces eso nos lleva ahora a esta segunda parte de nuestra clase, que vendría siendo la naturaleza misionera de la iglesia, ¿ya? Nosotros vemos allí la naturaleza misionera de Dios, ¿ya? Ahí en la guía de estudios hay una batería suficiente de recursos que ustedes pueden buscar para poder profundizar en esta idea de un Dios que envía. Hay predicaciones allí, yo les animo a que las puedan ver, ¿ya? Am, la naturaleza de la iglesia, ¿ya? Ahí vamos a dejar mientras tanto a dos amigos que no me conocen. Ya les voy a hablar de ellos, ¿ok? Entonces, tener una comprensión de la forma en que la idea de enviar es usada en la escritura, nos va a ayudar a nosotros a comprender la naturaleza misionera de Dios, así como la importancia de entender que la iglesia es una entidad misionera que ha sido enviada, ¿ya? No es simplemente enviar a alguien fuera, ¿ya? Y como dije hace un rato atrás, eso es muy usado, está muy arraigado en la cultura evangélica, que misión o misiones tiene que ver con o enviar o sostener gente, ¿ya? He participado en varios campamentos de misiones y la idea siempre es la misma, ¿ya? Poco se está hablando sobre nuestras propias vidas como enviados por parte de Dios. Entonces, no nos olvidemos de esto. Dios es un Dios misionero que envía a una iglesia misionera, y todos nosotros lo somos. De allí, por ejemplo, que John Piper en algún momento ha dicho que, usando ciertamente las palabras de otros teólogos, un cristiano o es un misionero o es un impostor, ¿ya? Es por esta idea, porque Dios nos envía a todos. Sí, hay algunos que son separados por la iglesia para poder llevar a cabo una función particular y especial, ¿ya? Un misionero en algún contexto complejo o en algún contexto lejano, un plantador de iglesias que funciona más o menos en la misma
dinámica, pero ciertamente esa frase, que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios es un misionero o es un impostor, es una palabra o es una frase totalmente válida, ¿ya? Ahora sí, vamos acá con estos dos personajes que están en pantalla. Brad Briscoe y Lance Ford. Yo tengo acá un libro que me ha ayudado bastante. Ya tengo ahí varios, no sé si alcanza a ver, varias marcas de este libro, que me ha ayudado bastante a poder comprender justamente esta perspectiva, esta idea, ¿ya? Eh, es en otro libro de ellos donde está la frase que está allí en pantalla, ¿ya? La palabra misional usada de manera apropiada nos da una perspectiva correcta. Misional es un adjetivo de misionero que se usa para describir a una iglesia que opera como misionera en su contexto local. Sobre el tema del contexto local es que ellos escriben este otro libro que está allá, aquí, perdón, que está aquí en mis manos, Next Door as Cities in Heaven, eh, con el vecino así como en el cielo. ¿Ya? Este es también un libro que se puede adquirir por internet. Como les decía, no está traducido al español, pero es un libro que también lo recomiendo bastante, sobre todo para poder tener esta idea de una iglesia misionera y particularmente en ese libro Acciones Prácticas. Vamos a ver algunas de ellas aquí en nuestra clase. ¿Ya? Otra de las personas que habla sobre esto es George Hansberger. ¿Ya? Antes de hablar de Hansberger, eh, pensemos y centrémonos en esta idea de el aspecto central de lo misional, ¿ya? Que se refiere básicamente a enviar por sobre él atraer gente. ¿Ya? En la antigüedad, sí, en el Antiguo Testamento particularmente, la misión de Dios se llevaba a cabo de manera eh, centrípeta, ¿ya? Hacia adentro, ¿ya? Eh, vengan, vean, conozcan a Dios, básicamente porque Dios se manifestaba en el templo allí en Jerusalén. Pero luego en Jesucristo, eh, entre otras cosas, ¿cierto? Las palabras de Jesús ahí con la mujer samaritana, cuando le dice, no es ni en el monte ni en Jerusalén, viene el día en que adorarán en espíritu y en verdad, ¿ya? Ahí nos está hablando de este ser humano que sale a hacer discípulos o que está haciendo discípulos mientras hace su vida. Y eso se vio reflejado, entre otras cosas, en la tradición reformada, esta idea de enviar hacia afuera, hacia el mundo en el que nos desarrollamos, se ve muy, 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 muy marcado en la tradición reformada, donde en parte, o en la parte final de su liturgia, contiene justamente ese nombre, el envío. ¿Ya? Ahí nosotros vemos al ministro de la palabra del Señor con sus manos extendidas sobre la iglesia en señal de envío, y obviamente allí o proclama la bendición sacerdotal, ahí en Números, o también eh, forma trinitaria, ¿ya? Que el amor de nuestro buen Dios y Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén. Eso es como lo que generalmente se repite, pero tiene que ver con eso, con la idea de enviar, ¿ya? Pero como ya dije anteriormente, uno de nuestros problemas es que no vemos a la propia iglesia como una entidad que ha sido enviada. Y en eso nos ayuda George Hansberger, ¿ya? Autor del libro que está allí con nombre en español, el libro no existe en español, La iglesia entre la cultura y el evangelio, es un libro que también, para aquellos que pueden leer en inglés, se recomienda. Hay otro libro bastante antiguo eh, que se llama Jesús y la cultura. Lo pueden luego buscar. Yo voy a dejar en todo caso el link ahí eh, en la plataforma, ¿ya? De Google Classroom. ¿Qué es lo que nos dice George Hansberger aquí en su libro La iglesia entre la cultura y el evangelio? Él nos presenta tres maneras en que la gente ve a la iglesia y ve la naturaleza de la iglesia. Los primeros que están allí son los de la herencia de la Reforma. ¿Ya? Los protestantes han heredado una particular forma de ver a la iglesia que enfatiza la correcta predicación de la palabra, lo cual está bien, la correcta administración de los sacramentos, lo cual está bien,
digamos, eh, debiese ser la función básica y esencial de la iglesia, la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, y también el correcto uso de la disciplina en la iglesia. Sin embargo, este punto de vista, que es lo que plantea Hans Berger, eh, ha dejado a la gente con la idea de que la iglesia es un lugar donde ciertas cosas ocurren, ¿ya? Y eso lleva a pensar en la iglesia como un lugar, ¿sí? No como una comunidad. Y en este lugar la gente va a escuchar la palabra, va a disfrutar de los sacramentos y cuando es necesario va a experimentar la disciplina. Todo eso está bien. El punto es que queda en el consciente colectivo la idea de que la iglesia no es enviada, ¿ya? Sino que nosotros vamos a la iglesia para poder recibir estas cosas. La segunda, para Hansberger, es la variación contemporánea de esto que está aquí. Básicamente, en esta segunda forma, la gente ve a la iglesia como un lugar en donde ocurren cosas que yo busco, ¿ya? O de una manera tal vez más precisa, es la manera en que la gente ve a la iglesia al día de hoy, que es básicamente un proveedor de bienes y servicios, ¿ya? Y desde este punto de vista, los miembros son vistos como clientes, ¿ah? O como consumidores. Y a ellos entonces hay que, o para ellos hay que producir bienes o servicios religiosos. Entonces la gente que frecuenta este tipo de iglesia espera que en su iglesia le ofrezcan una amplia variedad de servicios religiosos, ¿ya? Buena música, buena programación, para los niños, jóvenes, adultos, matrimonios, grupos pequeños, en fin. Eh, y si eso no está, la gente se aleja, la gente no quiere seguir estando en la iglesia. El tercer punto de vista que coloca Hansberger es el de la visión misional, ¿ya? Y este tercer punto de vista eh, también eh, es el que podemos denominar como visión misional en su aspecto más amplio, ¿ya? Un cuerpo de personas enviadas a una misión, ¿ya? Esa, de hecho, es la forma en que Hansberger usa esta idea. Ahora, el punto central de esta visión es ver a la iglesia como personas llamadas y enviadas por Dios para poder participar de su misión, de la misión de Dios en el mundo, ¿ya? No nos olvidemos cuál era esa misión: cultivar y guardar, ¿ya? Cuidar, que es lo dicho a Adán, dicho luego a Noé, de una u otra forma, la idea de preservar un pacto con Dios en Abraham y así sucesivamente en el resto de la escritura. Ahora, fíjense bien, la iglesia se sigue reuniendo, pero la diferencia ah, es que no se reúne para beneficio propio como aquellos consumidores de bienes y servicios, ¿ah? Sino que se reúne por el bien de otros, ¿ah? O mejor dicho todavía, eh, por el bien de la misión de Dios, ¿ya? Por eso se reúne la iglesia. Entonces nos reunimos como un cuerpo colectivo. ¿Para qué? Para poder ser equipados dentro de el culto o dentro de la iglesia. O sea, no deja de ser un lugar a donde vamos, pero allí nosotros nos vamos a equipar, ¿ya? Nos equipamos en la oración, en la adoración, en la instrucción, en los sacramentos, en la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para poder ser enviados al mundo, ¿ya? Entonces, fíjense, la iglesia se reúne y luego se esparce, ¿sí? La iglesia se congrega y luego se esparce. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la iglesia es la portadora del evangelio que anuncia el reino. A ella se le entregaron las llaves del reino y anuncia aquello, anuncia esto, anuncia el reinado de Cristo, anuncia la soberanía de este Dios trino para todas las naciones. Entonces, de allí la idea también de que misiones es este acto de ir a anunciar esto, ¿ya? No es solamente enviar a alguien, sino que la iglesia en su conjunto, de una manera orgánica, forzada, ¿ya? Orgánica y forzada, ¿en qué sentido? Si una iglesia está recibiendo instrucción constante, permanente, predicación de la palabra,
administración de sacramentos. Si eso no está llevando a la iglesia a desarrollar la misión de Dios en el mundo, en el lugar en donde está, algo no está bien en la iglesia, ¿ya? Entonces, por esa razón, somos llamados para poder capacitarnos, pero no fuimos llamados para estar en un lugar seguro, sino que dentro de ese espacio donde nos congregamos y reunimos, somos transformados para poder ser enviados como agentes del reino de Dios. Ahora, ciertamente es bueno poder hacerse una pregunta. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Ya? O dicho de otra forma, ¿para qué sirve si es que caemos también en una dinámica más pragmática? ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Fíjense que los mismos autores que citaba delante, Lance Ford y Brad Briscoe, ¿ya? Ellos nos ayudan en ese sentido a capitalizar la importancia de entender que la iglesia es una colección de misioneros, ¿ya? O de agentes enviados, con el concepto de distancia cultural. Lo vamos a ver al tiro en un diagrama, ¿ya? No tiene que ver con la distancia social, pero se parece bastante, lo van a ver ahí en el diagrama que se va a presentar. Esto es una herramienta que fue diseñada para poder evaluar o identificar cuán lejos está una persona de un compromiso significativo con el Evangelio. Entonces yo los voy a invitar acá a poder observar eh, la siguiente escala, ¿ya? Aquí está, ahí. Por eso les decía, se parece harto al tema de del distanciamiento social, ¿ya? Pero tiene otro objetivo claramente. Cada punto M que está allí es una barrera cultural significativa para comunicar efectivamente el Evangelio. Estas barreras incluyen asuntos como el idioma, raza, historia, tradiciones, creencias, afiliación política inclusive, entre otras más. Una de las personas que habló sobre esto es Alan Hirsch. Alan Hirsch es un escritor que habla bastante sobre plantación de iglesias y también sobre este tema de la misión de Dios. Y él tiene un libro llamado Caminos Olvidados. Es un libro dificilísimo de encontrar. Lamentablemente, las editoriales son bastante lentas, tal vez, no sé, no quiero emitir algún tipo de juicio de valor, todo eso tiene un costo, pero de que falta literatura, faltan nuevas ediciones de algunos libros, es una realidad. Caminos Olvidados, lo pueden encontrar en PDF. No soy muy amigo de recomendar descargar PDF si no tienen la autorización de el autor o de la editorial, pero lamentablemente no hay otra forma de poder leer este libro Caminos Olvidados, a menos que lo encuentres, claro, por allí en alguna eh, venta de libros usados, lo cual es bastante difícil. En ese libro, Alan Hirsch nos ofrece una descripción de cómo cada segmento de esta escala puede ser observado en el contexto de la iglesia local, ¿ya? La iglesia está en la posición M0, ¿ya? Ahí en el diagrama. Ahí estamos nosotros, ¿tá? Ahí también estás tú, ¿sí? Ahí estoy yo, en M0. Entonces, fíjense, de M0 a M1, como vamos a verlo acá, ahí vamos a colocar el tiro cada una de las etapas. De M0 a M1 están aquellos que manejan algún conocimiento del cristianismo, no necesariamente son los cristianos están en M0, ¿sí? De M0 a M1 entonces están estas personas, hablan el mismo idioma, tienen intereses similares, eh, son, tal vez comparten la misma nacionalidad, pertenecen a un grupo social similar también al de las personas y claramente al de la iglesia. Las iglesias se establecen en contextos sociales. Ahora, la mayoría, por ejemplo, de nuestros amigos pueden estar en este segmento, en esta parte, ¿ya? Luego nosotros tenemos de M1 a M2 y aquí nosotros podemos incluir aquellos que se dicen no cristianos, ¿ah? O que manifiestan no tener interés en la religión. Muchos de ellos, la abuelita era creyente, los llevaba a la iglesia, pero están en este minuto en una posición de no cristiano, decir, no, yo no tengo religión, ¿ya? En nuestro contexto sería personas que tienen poco o ningún interés en el cristianismo, así como también un sentimiento de desconfianza y de sospecha en contra de la iglesia, ¿ya?
En esta categoría también pueden encajar aquellos que han tenido algún tipo de experiencia negativa o se sintieron ofendidos. Esto tiene que ver con percepciones personales, ¿ya? Eh, este tipo de gente son aquellos que tienen también una espiritualidad, la buscan en centros de meditación, yoga, reiki, eh, qué sé yo, tienen toda esta idea de incluso los astros, en fin, están allí. Y también son las personas que viviendo en culturas que han sido influenciadas por el cristianismo, hoy en día no se encuentran dentro de ningún tipo de iglesia. Luego nosotros tenemos de M2 a M3. ¿Ya? La gente allí en ese grupo no tiene una idea propia sobre el cristianismo. ¿Ya? Probablemente algunos de ellos pertenecen a alguna subcultura o algún grupo étnico con diferentes impulsos religiosos. Aquí podemos, por ejemplo, en el caso de Chile, hablar de nuestras culturas eh, prehispánicas, ¿ya? Particularmente el pueblo mapuche en gran parte de Chile. Estas personas entonces tienen un impulso religioso diferente, ¿sí? Esta categoría de personas también puede incluir a gente que ha sido marginada por el cristianismo, ¿ya? Y es interesante porque a este tipo de personas les agrada saber de que ellos son identificados como gente contraria al cristianismo, ¿ya? O la manera en que ellos entienden el cristianismo, al menos ahí nosotros podemos tener eh, a los grupos LGBT, por ejemplo, ah, que ciertamente les agrada, ¿no? Saber que ellos son anticristianos o al menos están en contra de una agenda valórica y todo ese cuento. Están también allí. Y luego nosotros tenemos de M3 a M4, que son grupos étnicos y religiosos con una mala historia con el cristianismo. ¿Ya? Acá sí nosotros tenemos, desde las cruzadas, por ejemplo, en adelante, religiones tribales, los musulmanes, son también aquellos que viven geográficamente muy lejos y que por un tema también de tradición han sido forjados y formados en otra cultura, en otra religión. Ellos se resisten total y fuertemente a el cristianismo. ¿Ya? Entonces, la razón por la cual esta discusión es importante es para lo que iremos viendo en el desarrollo del curso. ¿Ya? O sea, básicamente porque la iglesia tiene una relación casi exclusiva con la esfera que está entre M1 y M2. Voy a mostrarles aquí la... Ahí, ahí está la iglesia, ¿ya? Eh, ahí donde está el círculo sería básicamente lo que hoy la iglesia logra abarcar, ¿ya? O la relación con la cual tiene. Entonces, imagínense el espacio misional que hay allí. El acercamiento atraccional a la iglesia, ¿ya? Generalmente es efectivo conectándose con ese grupo que están allí en ese círculo, ¿ya? Entre M0 y M1. Sin embargo, hay dos problemas, ¿ah? Y con estos problemas yo quiero dejar esta primera clase, con estos dos problemas para que podamos reflexionar en esto, ¿ya? El primer problema es el hecho de que la población que está creciendo más, el grupo de personas que más está creciendo, se encuentran justamente después de M1 hacia M4, ¿ya? Cada vez más y más personas se identifican como personas que no viven bajo la influencia de la iglesia, ¿ya? Lo vamos a ver acá en un gráfico que ya en 2017 advertía la agencia de investigaciones Latino Barómetro. ¿Ya? Ustedes lo pueden buscar esto ahí en www.latinobarómetro.org. Salió ahora en el mes de abril, un informe de la Universidad de Chile muy, muy, muy similar. ¿Ya? No tuve la oportunidad de descargar ese estudio, eh, pero Latino Barómetro maneja datos, si bien es cierto lo que está allí es del 2017, pero fíjense ustedes en la gráfica.
¿ya? Lo que más ha crecido en este gráfico son aquellos que se plantean como ninguna religión. Ante la pregunta ¿cuál es su religión? Ellos responden ninguna. Y eso ocurre con mucha fuerza a partir del 2010 en adelante. ¿Ya? En Chile, sobre todo, es el lugar en donde más ha crecido ese grupo. ¿Ya? Uruguay, que siempre ha sido un país eh, secular, y luego ya tenemos a otros como Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Argentina, y ahí hacia abajo son los países que van teniendo menos, ¿ya? Menos cambio, ¿ya? Perú, Paraguay y Bolivia son los países que menos cambio han tenido eh, en relación a esto. Entonces ese es el primer problema, ¿ya? El segundo problema tiene que ver con la postura atraccional de la mayoría de las iglesias, ¿ya? Esa idea de que tienen que venir, ¿ya? Requiere que las personas que están fuera hagan el trabajo de superar las barreras culturales, ¿ya? Y de esa forma llegar a nosotros. Y eso es súper difícil, porque las barreras culturales están ahí. Eh, y ciertamente una persona, como veíamos recién, que no tiene mayor interés en el cristianismo, ah, yo no le puedo decir, mira, ven y ve, ¿ya? Eh, Van a haber una serie de barreras, ¿ya? Desde el lenguaje que usamos dentro de las iglesias, ¿ya? Entra un no creyente a la iglesia y wow, se encuentra con un mundo donde nosotros hablamos, perdón, en evangelicastés, más o menos, ¿ya? Siervo amado, aquí y allá, lenguaje de anacrónico para muchos de ellos, ¿ya? Entonces, fíjense, las barreras culturales que nosotros mismos levantamos dentro de la iglesia genera o algún tipo de impedimento a que las personas voluntariamente quieran saltar esas barreras y llegar dentro de la iglesia para poder oír algo. Allí también hay un problema, ojo, ¿ya? Aquí esto lo pueden ver en el otro curso, ¿ya? No es que esté haciendo publicidad del curso, bueno, sí estoy haciendo publicidad del curso. Eh, Espiritualidad en la posmodernidad, ¿ya? En ese curso yo hablo bastante de esto, ¿ya? De cómo las personas que están en una búsqueda espiritual ah, llegan a la iglesia, la encuentran anacrónica en muchos sentidos y la iglesia genera una dinámica de tratar de ser agradable a los ojos de este tipo de personas. Entonces allí es donde terminamos con un culto que parece más bien un show de Coldplay con una charla TED, de esas TED Talk, en medio, con un coach motivacional que en 20 minutos trata de acariciar nuestra alma y luego sigamos entonces con Coldplay. ¿Ya? Eso es un problema para la iglesia. Ella pierde también su foco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar este equilibrio? ¿Ya? Eso es lo que vamos a continuar nosotros viendo en este curso, particularmente para poder entender de que el modelo no tiene que ver con una fuerza centrípeta, sino que al contrario, una fuerza centrífuga, hacia afuera. La iglesia y cada uno de los que somos parte de la iglesia tenemos el llamado de Dios a ir hacia afuera, a poder ser enviados en el lugar en donde estemos, en el contexto en el que Dios nos colocó, allí poder desarrollar nuestra función, nuestra parte en la misión de Dios. Entonces, ese va a ser nuestro recorrido inicial. Yo quiero agradecer a ustedes por esta atención, ¿cierto?, en esta primera clase. Tuvimos aquí algunos problemas con el sol, habíamos tenido problemas con la grabación el día de ayer, pero aquí estamos, llevando a cabo este curso y espero que sea de provecho para ustedes, como lo ha sido también para mí, el tema de buscar la información, leer, generar las presentaciones, en fin, todos los detalles que tiene una instancia como esta. Así es que nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Nos vemos.